Y en la agenda de hoy, cuando revisaba qué tenía como invitado, la verdad que cuando vi el nombre se me llegó a la mente de cuántas cosas puedo hablar con él, ¿no? Porque de su vida personal, no todos conocemos algunas cosas, lo vamos a charlar, pero su vida política, lo que ha generado en materia de trabajo legislativo, no solo a nivel provincial, sino nacional, tenemos para hablar un montón. Así que ya le doy las buenas noches a Rubén Justiniani. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, este programa es distinto. Esto es para conocer un poquito algunas cosas que no todos tienen acceso, por ahí no saben. Tu origen, ¿dónde naciste? Rosario. Rosarino, bien, Sí, ¿de dónde? ¿Qué barrio? Alberdi, cerca de Gigante. Pero entonces sos Canalla. Canalla. Así es. Ahora, ¿toda tu infancia pasaste ahí o fue, digamos... Toda mi infancia, atrás de la vía. Ah, sí. Atrás de la vía en la casa de mi abuelo, de Mirá. mis abuelos. Laburantes ambos, mi abuelo y mi abuela, italianos ambos. Sí. Y bueno, y una familia de mucho trabajo y muy humilde. Digo atrás de la vía porque en general es así en todas las ciudades, ¿no? Sí. Atrás de la vía vive la gente laburante, digamos. Exactamente. Y entre bulevares o entre Boulevard y el río la gente tiene más plata. Exactamente. Así que sí, futbolero. ¿Y esa todo. infancia, digamos, también contacto con el río? ¿Te ibas al río a pescar o no? Sí, íbamos mucho al río y también íbamos por la vía a cazar pajaritos y sí, una infancia muy linda porque bueno, una infancia del barrio, del sodero de la esquina que a la noche nos hablaba de la luz mala y a contar cuentos No, eso de juntarse en la esquina con los amigos, que hoy se perdió. Impagable. Casi, no, claro. Impagable. Hoy Yo llegaba de la escuela, de la medalla milagrosa, me sacaba el delantal, lo tiraba y a jugar al fútbol en la calle de tierra. Exactamente. Claro. O al potrero que se tenía más cerca. Sí, que eran varios. Eran varios, que había lugares para jugar. Había potrero por todos lados. Y esa infancia que yo te digo la verdad, a veces digo, ¿cómo mis hijos no la pudieron disfrutar? O por ahí, Claro. Porque tenía otra cosa, otro gustito, de ahí realmente uno, y aparte de la tranquilidad de que vos te ibas hasta la noche y en tu casa estaban todos tranquilos, nadie te preocupaba. Hoy haces 2 pasos, te diste vuelta, tu hijo fue a hacer algo hasta la esquina y ya te quedaste preocupado a ver si puedes volver, si no te robaron, si no te asaltaron. ¿Cómo cambió la vida de todos Totalmente. nosotros? Mi mamá salía a la noche a los gritos a ver y ¿Dónde estaba? Y escuchaba y bueno, y volvía uno corriendo a la noche a la casa, era así, totalmente así. Y eso, digamos, ¿papá qué hacía? ¿Qué actividad tenía? Mi viejo fue vendedor de Acindar y fue ascendiendo, llegó a ser su gerente de ventas de Acindar. Ah, bueno, una empresa grande y aparte la Acindar, el acero en ese momento, importante. Me imagino que gran despegue. Sí, él fue, claro, en ese momento, bueno, él tenía bajo su responsabilidad toda la zona litoral, así que sí, tuvo. Por eso nacimos en la casa de mis abuelos y después ya mi viejo se pudo hacer la casa y ya nos fuimos a vivir a 6 cuadras de ahí. Pasamos de la vía para este lado, pero todavía entre la vía y el bulevar. Seguimos de clase media. ¿Y la secundaria dónde le hiciste? La secundaria la hice en el Industrial 5 y después me recibí de ingeniero civil en la Universidad de Rosario. Mirá, ingeniero civil, ¿por qué eso? Porque siempre me gustó. En realidad esto de las instancias vocacionales son complejas, ¿no? Yo salí de la secundaria como maestro mayor de obras e ingresé a ingeniería creyendo que iba a dibujar casitas, lo cual hubiera sido arquitectura, digamos, lo mejor. Pero bueno, me metí en ingeniería civil, me mataron con la física, con la matemática, y la militancia me hizo hacer una carrera más larga, pero bueno, me recibí de ingeniero civil y después fui decano de la facultad. Después fui electo por los estudiantes y por la asamblea universitaria como decano de la facultad. Así que
hice un recorrido ahí muy lindo porque fueron momentos donde uno puede concretar. ¿Qué año fue eso? Digamos, ¿qué año estudiaste en la facultad? Yo ingresé en la facultad en el año 75. 75. Sí, me tocó los peores momentos. Así que el tema, digamos, como estudiante, desorganizarse, hacer política casi nulo. ¿O muy poco? No, hicimos mucho, eran todas reuniones cerradas en las casas, con momentos difíciles. Nosotros mantuvimos... ¿Y ahí dónde estabas, digamos, te incorporaste en alguna agrupación especial? El MNR, siempre en el socialismo. No, nunca porque a veces uno tiene un origen, después se cruza y... Siempre en el socialismo. Yo en la escuela secundaria me tocó la época de las tomas de las escuelas, y cuando ingresé a la facultad, ahí ya empecé a participar en el socialismo, en el Movimiento Nacional Reformista, y siempre seguí ahí. Y nosotros hacíamos las reuniones en la clandestinidad, las reuniones del centro de estudiantes, que éramos... ¿Y ahí quién eran los líderes de esa época? ¿Ya estaba Wiener, digamos, como líder de esa época o no? Digamos, como estudiante. Sí, bueno, Hermes era una generación anterior a la mía. Sí. Hermes era una... pero bueno, como referencia... referencia, lo que pasa es que en esa época de la dictadura nos veíamos poco quien éramos de distintos frentes. Hermes ya estaba recibido de médico, ya era del frente graduado, le llamamos nosotros éramos del frente universitario. Nos conocíamos poco de facultad a facultad, porque no eran momentos donde nos podíamos reunir, cada uno lo hacía en su facultad, con las otras fuerzas políticas, que eran básicamente dos, era el MOR una y el otro la Franja Morada, el radicalismo. Sí. Eran, digamos, los que mantuvimos la vigencia en esos momentos de lo que se podía hacer. Hacíamos campeonatos de fútbol, hacíamos peñas, para poder, digamos, para mantener las relaciones con los estudiantes. Después en los 80 ya, sí, ahí empezamos a organizar petitorios, cuando todavía estaba la dictadura, pero ya empezamos a charlar con los estudiantes acerca de reivindicaciones muy concretas. El arancelamiento universitario, cuando lo pusieron, lo resistimos y logramos en Rosario que no se pagara el arancel. Y digamos, tu actividad ya dentro de lo que fue el socialismo, porque tenía un montón de cara. El primero que inaugura una gestión socialista en Rosario fue Héctor Caballero. Así es. Y de ahí comienza, digamos, un poco a generarse lo que fue el socialismo, no solo a nivel local, sino a nivel provincial. ¿Y ahí vos cómo te involucraste? ¿Participaste o estabas ajeno un poco? ¿Cómo era tu rol ahí? No, yo fui muy activo. Yo fui el responsable de los estudiantes primero, de los estudiantes de todo el país después. Fui electo, los consejos superiores en la facultad. Cuando Alfonsín gana, las facultades se conducían y la universidad tenía 3 delegados estudiantiles. Bueno, los radicales tenían 2 y yo era el representante por el socialismo. Y después la primera Federación Universitaria Argentina, que se eligió en Tucumán en un congreso multitudinario, ahí yo ingresé entre los 9 miembros que fueron la primera conducción nacional de la Federación Universitaria Argentina, que Marcelo García, radical de la ciudad de Santa Fe, fue el primer presidente de los estudiantes de esa federación. Y yo representando al socialismo, o sea que siempre, y a partir de ahí formé parte de la conducción representando a la juventud del Partido Socialista, con Esteves Boero y con Héctor Caballero, que eran los 2 líderes más importante del Partido Socialista Popular en los inicios de la democracia. Que después el socialismo tuvo increíblemente hasta 4 corrientes distintas. Eran pocos, pero tenían 4 expresiones distintas. Me acuerdo cuando yo estaba en la legislatura, uno representaba a un sector, eran 4 distintos. No sé qué pasó. ¿Por qué se desgranó tanto el socialismo? No, en ese momento eran básicamente dos expresiones políticas, que era, digamos, Esteves Boero uno y Caballero lo... Sí, pero después se partió, porque hasta Tizón apareció con con un espacio distinto. No, bueno, Tizón venía del Partido Socialista Democrático, o sea, de otro partido socialista. Nosotros empezamos a trabajar por la unidad del socialismo apenas iniciada la democracia. Logramos en el año 85 la Mesa de Unidad Socialista.
hasta que finalmente con Alfredo Bravo, ya Guillermo había fallecido, logramos la unidad del socialismo entre el Partido Socialista Popular y Partido Socialista Democrático, las dos grandes corrientes que se habían dividido en el año 1958, la volvimos a fusionar en el 2002. Entonces, yo como representante del socialismo popular y Alfredo Bravo como representante del socialismo democrático, Alfredo presidente y yo secretario general. Alfredo murió al otro año y yo quedé como presidente del partido. Muchos años fuiste presidente del Partido Socialista a nivel nacional, vos. Yo fui presidente del Partido Socialista Popular 10 años. Cuando Esteves Boero en los 94 dejó la presidencia del partido, la asumí yo. En ese momento no había presidencia, sino secretaría general. Y después que hicimos la unidad con Alfredo Bravo, otros 10 años más. O sea que yo estuve en la conducción del socialismo casi 20 años. Ahora, mientras tanto, en esos periodos de presidente también lo matizaste con tu trabajo legislativo a nivel nacional, digamos, como senador, que fue tu primer pelea fuerte, digamos, la batalla con Reutemann, ¿o no? ¿Tu desafío fue, o tuviste alguna otra pelea más distinta que vos decís, no, sí, no fue la más dura? Todas las elecciones son complicadas, son difíciles. Pero ahí la perdiste por 2 puntos. Me tocó siempre encabezar listas. Sí. O sea, yo nunca fui colgado de la boleta. De la boleta, ni colgado de otra candidatura. Me tocó siempre ser cabeza de lista. Y me tocó ser cabeza de lista cuando fui diputado nacional y las 2 veces como senador nacional, cabeza de lista. Y la primera vez Reutemann me ganó fácil, la segunda vez fue muy peleada hasta el último momento. Donde, 2 puntos y Chirola. Sí, menos de 2 puntos, 1 punto y pico. Que la diferencia te la hace Santa Fe, que acá fue la diferencia de 20 puntos. Acá me saca digamos, en el departamento de la capital, sí. Ahí es donde me saca más diferencia y achica lo de toda la provincia, que en el cómputo hasta las 12 de la noche yo estaba arriba. En el cómputo esa noche, a la madrugada, es donde cuando ingresan todos los datos del departamento de la capital, ahí es donde da vuelta la elección. Recordemos que esa época estaba en el gobierno Wiener, estaba bancando Wiener. 2009, claro. 2009. Reutemann, una habilidad, saca ese famoso mensaje, no hay 2011 sin 2009, y es esta campaña, y que por esta diferencia acá en Santa Fe, después viene a hacer esa famosa frase que se habrá querido olvidar, ¿no? El síndrome de Estocolmo, los santafesinos, que fue un hierro él en la calentura, porque él pensaba que se ganaba, porque las encuestas que tenía él es que se ganaba. Sí, nosotros era una elección era difícil. Muy pareja. Sí, era difícil. Siempre sabíamos que era muy pareja. Pero sí, creíamos que las encuestas al mediodía, las encuestas boca de urna y hasta la tarde nos daban, los datos que nos llegaban nos daban arriba. Pero bueno, las elecciones son así. Así son. Pero bueno, a ver, y como legislador yo quiero rescatar 2 o 3 cosas, porque los otros días contaba también en un programa que cuando llegaste como legislador, Cafiero hasta te retó porque tu ímpetu de querer hacer recién acababa de llegar a la legislatura nacional y ya quería hacer leyes, y dice, ¿quién sos vos, mocoso? Que fue un poco, contame esa anécdota. Sí, mi primera ley importante, yo desde una banca minoritaria logré varias leyes importantes. Sí, y para Santa Fe, el primer parque nacional en las islas de Santa Fe, la reducción de la mayoría de 21 a 18 años. Logré en el tiempo de sequía traer para Santa Fe, Hermes era gobernador, 50 millones de pesos, que en ese momento era mucha plata para asistir a los productores. Pero mi primera experiencia de una ley importante fue la ley migratoria. Yo era diputado nacional y entonces fui electo senador, año 2003. Y logré la media sanción en diputados de la ley migratoria. Y una ley que hoy es tomada como ejemplo en el mundo por las Naciones Unidas. Y entonces cuando ingreso al Senado, en ese momento Néstor Kirchner extiende las sesiones, o sea, no convoca extraordinarias, sino extiende el periodo.
que eso lo puede hacer el presidente, Ujú. con lo cual, porque si convoca extraordinarias, las leyes que se tratan son las que manda el Ejecutivo. Nada más. Cuando extiende el periodo, Sigue se puede la tratar cualquier ley. Exacto. Yo había sacado la media sanción en diputado, habíamos trabajado 2 años y medio, con audiencias públicas, con foros, con la participación de todas las organizaciones sociales, con la iglesia que trabajó mucho el tema. Entonces, cuando asumo como senador, extendió el periodo, tenía la media sanción, digo, bueno, yo veo a ver si esto la puedo sacar. Claro, el kirchnerismo el justicialismo era mayoritario. Cuando se derivan a las comisiones, la comisión cabecera era la Comisión de Desarrollo Social y Familia, presidente Antonio Cafiero, senador Antonio Cafiero. Un prócer ahí. Sí, olvidaste. Entonces yo le pido una reunión y voy al despacho de él. Que hace un despacho grande, porque sí, no todos tienen los mismos despachos. Claro. Vos que llegaste ahí, te andás a agarrar el chiquitito. Así es. Y entonces le digo, bueno, mire, yo hicimos un trabajo de 2 años y medio con las organizaciones sociales y tuvimos la media sanción. Le digo, ya que el presidente extendió el periodo, digo, sería bueno si podemos lograr darle sanción. Me dice, pibe, dice, recién llegué al Senado y ya querés sacar una ley. Y la sacamos la ley. Pero mirá vos. La sacamos la ley. Entonces a mí me tocó una cosa también rara, histórica. O sea, que esa ley la voté 2 veces. La voté como diputado y la voté como senador. Qué bárbaro. Cosa que no pasa mucho. ¿Y por qué me decís que está tomada como ejemplo en Naciones Unidas, tu ley está? Sí, porque tiene 2 aspectos fundamentales. El primero, siempre el migrante se tomó como el hilo más delgado y se lo puso como chivo expiatorio de todos los males, del desempleo, de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y nunca se iba sobre el problema de las causas, que son los traficantes de personas, quien hace el tráfico de personas. Entonces, en esta ley incorporamos ese tipo como delito penal que no existía en la legislación. Y en general, en el mundo, pasa con el tráfico de drogas también, donde me tocó como senador ir a la oficina de Naciones Unidas de toda la cuestión de las drogas, y uno va y encuentra una oficina de 3x3, cuyo presupuesto es casi 0. Entonces dicen, ¿pero cómo? Tráfico de personas, tráfico de droga y tráfico de armas son los 3 delitos más deleznables y más importantes. Y lo que más guita manejan. Y la respuesta no tiene presupuesto, no tiene lugar, no tiene espacio. Y a ver, los que deciden, esto. Bueno, hay que poner el título, hay que tener la oficina, pero no gente laburando. Bueno, así que la verdad que fue una linda experiencia de entrada a mi ingreso al Senado y después logramos para Santa Fe, hoy que estamos con el humo, que estamos con las quemas en las islas, logré una media sanción de la ley de humedales en el año 2013 y logré el primer parque nacional para Santa Fe en las islas a la altura del departamento San Jerónimo. Que ese parque nacional, estuvimos el otro día con Agustina Donet, nuestra legisladora más joven acá de la legislatura, visitando esa maravilla, es una maravilla natural que se puede llegar en lancha desde el departamento San Jerónimo y que debiéramos extenderlo hacia el norte, sí, hacia Santa Fe, hacia la ciudad de Santa Fe y hacia el sur, hasta Villa Constitución, para terminar con estas quemas irracionales que no nos dejan respirar. Sí, pero viste que a veces, como está del otro lado, hay que cruzar la isla, la visión del político, lo que toman decisiones, como que eso no está a la vuelta de tu casa. Estamos preocupados de lo que pasa en la esquina de la casa o de la casa de gobierno o de la municipalidad, que resolver esto que vos decís es tan importante, porque ya lo hemos vivido cuántas veces, el tema de las quemazones y lo que incide en Rosario o en las ciudades que están todos sobre el río de este lado y que no le damos importancia. Haber hecho un parque que creo que el otro día me enteré
que había un trabajo desde la Secretaría de Turismo. Hay mucho trabajo. Que están ahora trabajando, están tratando de darle un poco de valor a eso, pero que no tiene la magnitud de presencia en los medios, ni se comenta, y cuando uno no conoce nada, no se quiere, uno no toma conciencia de lo que significa todo ese lugar. Y me parece que es bueno que esto también se empiece a difundir. Es una maravilla, se va de Puerto Gaboto, estuvimos ahí. Bueno, después cuando volvimos, uno va, come pescado en esa parrilla. Es todo, cuando viene la gente de afuera, y sobre todo los extranjeros, cómo valoran que vos, enfrente de una gran ciudad como Santa Fe o como Rosario, vos tengas islas, tengas verde, tengas pájaros, tengas fauna, podés ir a pescar, eso tiene un valor incalculable. Para nosotros que estamos como que no le damos la importancia, no lo ponemos en valor, esto a ver, en el mundo. Yo conocía cuando yo estaba en la zona de Reconquista, que vivía allá, que nos cruzábamos a veces a Esquina o a Goya, la gente que venía de afuera del mundo a cazar o a pescar, porque estaban asombrados de la belleza que teníamos, y nosotros no le damos valor. Ningún empresario le vio la visión comercial, siempre todas las empresas eran que venían de afuera y veían los famosos chats privados, con todo armado y negocio, y bueno, y también se colaba otras cosas que no queremos contar, sobre todo en la zona de San Javier, ¿no? Que son típicas a veces porque tampoco el Estado le dio el valor o el control. No le dio nunca el valor. Exactamente. Nunca el valor. Y tiene un gran valor todo eso. Exactamente. Un gran valor. Ahora, vamos un poco a 2 o 3 cosas que tienen que ver con tu vida legislativa, que, a ver, como santafesino orgulloso que fuiste premiado varias veces como el legislador que más proyectos presentó, de puntualidad, de presencia, que no es poco, ¿no? Porque a veces uno, ir a Buenos Aires, está todo muy lindo, pero el trabajar o ponerse a generar cosas para responder a quien te votó, que somos todos los santafesinos, y vos encima representando cuando estaba en el Senado al Estado, que es muy importante. Pero hay una ley que te costó muchísimo, y creo que fue, más allá, imagino las presiones, la famosa ley Chevron, ¿no? ¿Cómo fue el negocio con Chevron? Sí, cuando empieza la explotación del gas y petróleo no convencional, que a través del método del fracking... Vaca Muerta, para que la gente se Vaca Muerta, Neuquén. Exacto. Nosotros tenemos un yacimiento que es el segundo en importancia en el mundo de gas y el cuarto en importancia del mundo de petróleo. Tiene un problema que está a 3.000 metros de profundidad, la roca madre, que es la que se perfora cuando se introduce el caño. En Estados Unidos, que es el único otro lugar donde se hace, está a 700 metros. Por eso, desde el punto de vista económico, en Estados Unidos... Es más barato. Entonces, hacen un contrato YPF con Chevron. Yo, como senador nacional, pido que lo envíen al Congreso para que lo conozcamos y lo conozca la sociedad. Y la respuesta que me dan es que como YPF de una sociedad anónima no tenían por qué darme esa información. Fui a la justicia y después de 2 años y medio gané el juicio y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo histórico y que la Corte lo toma como ellos llaman leading case, o sea, los casos sensibles y ejemplares. La Corte tiene 10, entre esos 10 está donde la Corte dice: el derecho de acceso a la información es del pueblo de la nación y no del Estado, y por lo tanto entréguesele a Giustiniani el contrato de YPF Chevron. Y me lo tuvieron que dar. ¿Con alguna tachadura o no? La primera vez cuando lo entregan, me lo entregan tachado. Tuve que ir otra vez y me lo entregan, y ahí es donde yo lo hago público, donde muy pocos medios de comunicación lo dieron a publicidad, porque sí. Muy pocos medios. Hay muchos intereses en juego, ¿no? Muy pocos medios se hicieron eco del contrato. Entonces lo dejé en la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo dejé una copia en la Auditoría General de la Nación, que la tienen, dejé una copia en la Biblioteca del Congreso de la Nación, y en cada una de las bibliotecas populares que voy y periodistas que me lo han pedido, le he dado una copia, porque ahí es donde se ven las empresas offshore, los paraísos fiscales, ahí es donde se ve que no hay ningún tipo de control de una gran cantidad de dinero que sale
del oro negro, digamos, del petróleo que sale de ahí y del gas, sobre todo es la explotación de gas que sale de ahí. Porque yo creo que hemos charlado con vos en otras oportunidades la importancia de una ley de acceso a la información pública, que Santa Fe todavía no la puede tener. Increíble, ¿no? Después de 9 aprobaciones en la Cámara de Diputados. Sí, es cierto. Esa resistencia para un trabajo como el que ustedes tienen que tener, de que los funcionarios, se decía en otra época, algunos líderes que fueron emblemáticos en el país decían, me mudé a la casa de cristal, y así tiene que ser un funcionario público. Las paredes tienen que ser de cristal, la gente, un vecino, tiene que saber cuánto sale una cloaca, cuánto sale un pavimento, tiene que saber cuánto sale la recolección de residuos. Yo también hace tiempo atrás, ya no es nuevo para mucha gente lo que voy a contar, pero el tema también de los decretos de los gobiernos, ya sea provinciales, que son algunos están en la intranet, le llaman, que están únicamente para adentro, claro, que no se publican. ¿Por qué? Si son decretos que tienen que ver con todos nosotros, salvo que vos me digas, a nivel nacional hay una cuestión de Estado, de seguridad, Armada, seguridad nacional, claro. Pero una provincia, porque claro, nombró un tipo, sacó un presupuesto para comprar algo, ¿por qué no lo podemos conocer? Totalmente. Y bueno, totalmente. Eso todavía sigue pasando, es preocupante. La verdad que te digo, ¿qué pasa, digamos, en Santa Fe con respecto a este tema? Porque dijiste 9 veces. 9 veces, diputado lo aprobó. Porque a veces. Media sanción. A veces había algunos legisladores que después llegaron a estar en el gobierno y cuando estaban en el gobierno se olvidan, digamos, como que pasa de largo. Sí. ¿Cuál es el problema de dar a conocer? ¿Temor? ¿La sí. coyuntura? No, al poder no le gusta que se lo controle. Y menos que lo controle la gente. Eso es historia de así. Al poder no le gusta que lo miren, que le busquen las cosas. No le gusta. Y menos si el vecino lo haga. Menos. Sí. Y eso yo creo que es uno de los puntos muy importantes de la democracia. Se nos quedó para seguir charlando muchos temas, pero te agradezco que llevas una segunda oportunidad seguramente. Pero con todo gusto. Gracias, con todo gusto. No, gracias por la invitación. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Bueno, la agenda de hoy, cuando la abrí, claro, qué gustazo voy a tener hoy de charlar con un amigo, un hombre que lo conocí en varios aspectos, como diputado nacional, como funcionario y hasta como militante gremial agropecuario, porque estaba en la Federación Agraria. Así que le voy a dar la presentación al hombre que hoy nos acompaña, Luis Contigiani. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, un gusto y gracias por la invitación. Luis, bueno, este programa un poco vamos a conocer lo que habitualmente todo el mundo sabe, la cáscara, pero adentro hay mucha información por ahí que la gente no sabe. Uno dice Contigiani, por ahí te asocia con Rosario, pero ¿naciste dónde? Yo vine a nacer como la época de antes en el campo, vine a nacer a Rosario el 21 de enero de 1972 en el Hospital Español. Nací y mi familia me llevó a vivir al campo en Arequito. En ese momento mi familia trabajaba, yo soy hijo de un papá herrero y una mamá laburante, hijo único, y estaban trabajando en un campo, ¿no? Entonces nací en Rosario y volví al campo hasta los 5 a 6 años que voy a vivir al pueblo de Arequito,
Así que la primaria la hiciste en Arequito. Hice escuelita de campo, que Ajá. es lo más maravilloso que pude vivir como experiencia. Escuelita de campo, y después empecé a hacer la primaria y toda la primaria y la secundaria en mi pueblo, Arequito. Pero la escuelita de campo es algo extraordinario. Yo tengo todavía el recuerdo, Carlos, de estar en la tranquera del campo y ver venir a la maestra con un Fiat blanco multicarga, Sofía multicarga, Sí, sí. y me levantaba a mí y a mis dos primos hermanos, y nos llevaba a pocos kilómetros de ahí, en el paraje La Viuda, un paraje famoso del distrito de Arequito. ¿Qué lejos de Arequito en kilómetros? Y en kilómetros estábamos hablando de donde nosotros estábamos, unos 15 a 18 kilómetros, y del pueblo, y la escuelita del paraje La Viuda habrá estado a 20 kilómetros, a 22 kilómetros, 3-4 kilómetros de la tranquera del campo, Sí. y a del pueblo estábamos 15, 18 kilómetros. Así que después te fuiste entonces a vivir a la ciudad o al pueblo. Al pueblo. Y en el pueblo hiciste primaria y secundaria. Primaria y secundaria en el pueblo, la secundaria comercial, escuela pública, la primaria la hice en las escuelas de una congregación privada, digamos, confesional, religiosa del pueblo, muy tradicional. Y eso es lo que te marcó después para el futuro, ¿no? Eso, digamos... Sí, porque lo que muchos nos comprenden, que yo tengo una formación social, cristiana, popular, desde el vientre de mi mamá, desde mi casa. Claro. Yo yo heredé en algún sentido, porque si bien la fe es un don, yo empecé a escuchar estos temas en un hogar de laburante, un lugar humilde, sencillo, que eran mis padres. Yo ahí heredo una formación social cristiana de base popular. Formación que me va a permitir entender, respetar a un sector del peronismo. Yo siempre digo que esa formación social cristiana me salvó de ser gorila. Ah, mira, buena definición. A ver, y después te fuiste a la Universidad de Rosario, sí. Me fui a estudiar abogacía, derecho. En verdad me fui a los 19 años a trabajar a Rosario. Trabajé de todo, tengo anécdotas hermosas porque trabajé de todo, y en el medio iba estudiando. Llegué a cuarto, quinto año la abogacía, y ahí vino una invitación que me cambió la vida, ¿no? Que es la Federación Agraria Argentina. Yo había conocido, me cambió la vida porque me cambió la vida en términos humanos, laborales. Y económicamente también. Y económica, porque entré a trabajar en una organización que me formó y me hizo dar una experiencia que voy a estar agradecido eternamente. Pero fíjese qué curioso, Carlos. Yo de chiquito, todos mis amigos en Arequito eran hijos de productores. Claro. Y todos estaban ligados a la Federación Agraria. En ese momento estaba Humberto Volando, Sí. Mariano Echaguiver, el secretario gremial, René Boneto era el vicepresidente, estaba la compañía de seguro, estaba FACA, que era la gran exportadora de cereal. Federación Agraria era de las 4 entidades agropecuarias, tal vez la más combativa, la más importante. Y yo siempre iba a los congresos con mis amigos, iba a los congresos en el Teatro del Círculo de Rosario, tradicional, que se hacía ahí todos los años, iba a los encuentros del Distrito 6 del sur de Santa Fe, iba como alguien, con un invitado más, y a la vuelta de la vida... ¿Te encuentras trabajando ahí en ese lugar? Me encuentro trabajando y en una responsabilidad que al principio me superó enormemente, que era coordinador del departamento gremial, que era el departamento que tenía que preparar los documentos, preparar el Congreso Anual Ordinario, pero también preparar una movilización. Ah. Yo tenía un equipo de gente en el departamento que teníamos que hacer todo eso. Bueno, y me fui haciendo, como todo en la vida, me fui haciendo. Eso no se aprende en la universidad, no se aprende... ¿Y vos cuando fuiste a trabajar, estabas trabajando y no estabas estudiando todavía? ¿Empezaste a estudiar abogacía después? Yo empecé después a estudiar, porque me tuve que asentar, me tuve que instalarme en Rosario y empecé después a estudiar. Y llegué hasta cuarto o quinto año.
cosa que agradezco mucho porque la universidad me abrió la cabeza. No me recibí porque cuando se me cruza Federación Agraria, mi mente, mi corazón, mi cuerpo estaba... Tu energía, todo ahí. Mi energía al 150% ahí. Y se me fue eso. Pero la universidad a mí me dio una apertura que agradezco. El solo haberlo pisado y vivido me hizo muy bien. Claro, y el tema de conocer tan a fondo el tema, digamos, gremial, agropecuario, ¿qué fue lo que te abrió la posibilidad de después ser funcionario en la provincia o tuviste otra experiencia previa? No, yo salto a la política ejecutiva desde Federación Agraria. En ese momento estaba Eduardo Bussi de presidente, asumía o estaba por asumir o asumía el gobierno de Bonfatti, de Antonio Bonfatti, y del ministro de la Producción, Carlos Faseldini. Hay que recordar que en ese momento la entidad venía de un paro histórico, que fue la 125, sí, ¿no? Y yo ahí tuve un rol muy activo porque me tocaba en el rol que jugaba en el departamento gremial, me tocaba un rol protagónico, debajo del escenario y en la sombra, pero era un actor de mucha responsabilidad en los armados, en los documentos, en las propuestas. Eso me hizo que me conocieran muchos gobiernos de provincia, estuve en mesas de negociaciones por la ley de arrendamiento rural, por el tema de semillas, por el tema retención agropecuaria, retenciones segmentadas. Entonces yo iba junto con los dirigentes como apoyo técnico, ¿no? Y eso me hizo... ¿La convocatoria pero fue invitación del gobierno o alguien te propuso? No, Bonfatti habló con Bussi y me pidió a mí. Bonfatti y Faseldini, los dos, sí, ¿no? Bonfatti y Faseldini hablan con Bussi y le hacen la propuesta de incorporarme a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de entonces. Sí, sí. ¿Y ahí cuántos años después en agricultura? Porque tuviste los 4 años. Estuve 4 años de un trabajo también intenso, muy gratificante, del cual pude volcar todo lo que había, los 11 años casi que había aprendido en el trabajo gremial de Federación Agraria, lo pude volcar a un ámbito diferente y provincial, y fueron 4 años de un trabajo de los que más aprecio, los que mejor recuerdo, los más gratificantes. ¿Y cómo estaba la relación? Porque ya teníamos la gestión de Wiener, del campo con la provincia, porque tu presencia ahí, conociendo a todos los productores, me parece que ese canal habrá fortalecido un poco los vínculos que después se tradujeron cuando fuiste ministro, ¿no? Uno veía ahí una fluidez digamos, de manejarte con mucha naturalidad, porque era tu espacio, digamos. Sí. No, las relaciones los puentes estaban establecidos porque Santa Fe en ese conflicto con la 125 había quedado como una posición moderada. De repente se le reclamaba al gobierno provincial que se la jugara más. Pero no era más que ese señalamiento, no pasaba de ahí. Y uno entendía de repente que había que ser prudente desde el lugar de un gobernante. Lo mismo me había tocado cuando hablar de estos temas con el exgobernador, que respeto mucho, que Jorge Obey, que me acuerdo tuve que hablar de estos temas varias veces. Obey en ese momento era legislador nacional. También reclamaba más, pero uno entendía que tenían que ser prudentes. O sea, había un señalamiento como decir, che, juéguensela. Sí. Ahora, el juéguensela era ir a un conflicto al todo o nada, y ese no es el rol de un gobernante. El gobernante tiene que encontrar puentes, tiene que encontrar salidas, tiene que encontrar siempre a cada conflicto una síntesis. No es la misma mirada de un lado del mostrador que del otro. Claro, yo lo comprendí cuando pasé de Federación Agraria. Lo primero que tuve que acomodar en mi cabeza es eso. El rol mío era encontrarle una propuesta a cada problema y una salida al conflicto. Porque tal vez eso es la esencia de la vocación política. Una vez leí una definición que me gustó mucho en su último libro antes de morir, del ex canciller Dante Caputo,
cuando habla de la vocación política, él dice, en el péndulo argentino, ese libro que se titula así, él dice que la vocación verdadera política o del político verdadero es aquel que dice siempre sin embargo. Ante cada problema, en las últimas circunstancias, la situación más difícil, el verdadero político el que dice sin embargo. Bueno, hay que siempre buscar una salida, tener una propuesta, hay que tener vocación de diálogo. Es el verdadero político. ¿Cuáles son las crisis que tuviste como ministro más difíciles que llevar adelante? Las dos climáticas, dos inundaciones tremendas. Una se nos inundaron 16 departamentos de 19. Fue tremenda. La de ¿Eso abril, cuando venía el agua de allá de Córdoba? Eso, claro, Córdoba por el lado de esta parte de la provincia y Santiago por el lado del norte de la provincia. Claro. Y ahí vivimos una situación difícil, ¿no? Esa fue abril si no me falla la memoria, abril del 2017, ¿no? Si no me falla la memoria. Pero, y ahí decidimos, con un buen equipo en el ministerio, por ejemplo, siempre destaco el acompañamiento que tuve del secretario Roberto Molini. Y un día con Pedro Morini. Pedro Morini. Con Pedro dijimos, ¿qué tenemos para enfrentar esta tempestad? ¿Qué tenemos para enfrentar esta situación? Y no teníamos poco y nada. Sí. Además, el gobierno nacional nos daba nada. Claro. Y con Pedro dijimos, tomamos esta decisión, me acuerdo, una noche tarde en el ministerio. Dijimos, mira, es preferible que la gente nos insulte de arriba abajo, pero es preferible que nos vea a donde ellos están. De ese momento, sin herramientas, sin muchos instrumentos, sin muchas situaciones, fuimos a donde estaban ellos. A poner la cara. A poner la cara. Poner el cuerpo. No dejamos pasar una. Y en el medio íbamos siendo creativos e innovadores cómo conseguir ayuda. Sacamos, por ejemplo, el fondo lechero que llegamos a 2.000 tamberos. Claro. Y hablando de lechería, la crisis con Sancor, también tuviste problemas cuando se desmembraba, que se vendía, se caía a pedazos. Que me acuerdo que lo que hacía Lichi, el esfuerzo para decir que era una pieza casi preciosa de Santa Fe, que había que cuidarla. Y yo tenía enfrentamiento con él porque, digo, a ver, Sancor, que ha sido un emblema nacional, producto, me parece que los propios gerenciadores, no los trabajadores, los gerenciadores, que prefirieron más su negocio personal en el medio de la empresa, la fundieron y la deshuesaron como la deshuesaron. Y yo veía que la provincia estaba poniendo más plata a gente que ya la había fundido, es decir, como tirar la plata a un pozo negro. Y eso me preocupaba. ¿Cómo se manejó ese tema? Bueno, nosotros nos pusimos como ministerio y como gobierno recursos directos a Sancor. Lo que estábamos dispuestos a inyectar recursos en un modelo cooperativo que se reformulara. Porque en verdad, en lo que planteas, Carlos, creo que tanto el exgobernador como vos tenían razón. ¿Qué quiero decir? La mirada de Lifchi o la nuestra era, tenemos que salvar al modelo. Tu mirada es, pero al modelo lo hicieron, hablando mal y pronto, bosta los de adentro. Y bueno, las dos miradas eran así. El tema era salvar un modelo a partir de ensayar distintos tipos de salida y de articulaciones público-privadas, inclusive empresariales, de asociaciones empresarias. Inclusive en ese momento había posibilidades de hasta ensambles internacionales y demás. Nosotros ayudamos mucho a los socios de Sancor, a los tamberos socios de Sancor, sí ayudamos mucho. No a la cooperativa en sí directa porque era una situación muy complicada. El nivel de endeudamiento que tenía y demás, y además el gobierno nacional de ese entonces estaba tomando el tema a nivel de Buenos Aires. Pero creo que yo soy de los que creo que la lechería argentina necesita, como tiene la lechería uruguaya, una cooperativa. Uruguay tiene la Conaprole, que maneja el 60% del mercado lácteo uruguayo y es un árbitro regulador de precios, de insumos, de comercialización importante, sean por las causas que sean, Carlos, de la política argentina, del Made in Argentina, de los cooperativistas que la manejaron mal.
lo que padecemos como país, la ausencia de un jugador como Sancor. Y mucho más la provincia de Santa Fe y Córdoba. Sancor estaba destinada a ser una multinacional. Claro. Si hubiéramos hecho bien las cosas. Por supuesto, eso es lo que te duele, porque Sancor era la marca. Y se fue diluyendo producto de esta falta por ahí, no sé si de autocontrol o de los propios socios de la cooperativa de imponer algún tipo de asamblea, decir, che, esto hay que pararlo. Uno veía la empresa cayéndose a pedazos y lo que estaba en el directorio, lo que manejaba la empresa, un rico millonario, y con empresa sacándole el jugo a la propia empresa, así, empresas paralelas que fabricaban ellos para darle trabajo a su propia empresa. Y vos decís, pero paran un poco, se están chupando la vaca, se están llevando todas las joyas de la abuela, no va a quedar nada de lo que pasó, se deshuesó todo y ¿qué quedó ahora? Una pequeña cáscara que realmente da lástima a lo que era realmente la empresa. Sí, nosotros en ese momento nos jugamos todo lo que teníamos de inventiva, de proyecto, de idea, para tratar de salvar el modelo. Bueno, no se pudo, faltaron elementos, faltaron circunstancias que no se dieron, pero por esto mismo, Carlos, porque uno tiene la sensación de frustración, ¿no? Tal vez Sancor es un modelo para decir lo que pasó finalmente, para decir la desidia argentina, ¿no? Pero la desidia no es solo política, sino a veces privada también. Sí, no, pero tenés otros modelos de cooperativas que funcionan bien, porque la propia compañía de seguros funciona bien de Sancor, o San Cristóbal, la segunda. Es decir, son cooperativas también, pero tienen otra forma, han manejado mejor, o por lo menos se han cuidado en de no matar la vaca, digamos, la que da la leche. Es decir, que esto es lo que yo vi. Pero vamos a cambiar de tema y vamos al pantallazo que quiero que me empiece a contar algunas intimidades de lo que pasó cuando te dijeron, tenés que ser diputado nacional. ¿Querías ser? ¿Estaba dispuesto? ¿O fue parte, digamos, de la coyuntura que, che, no tenemos otro candidato, tenés que ir al frente, solo mejor que tenemos la gestión? ¿Por qué esa decisión de ser diputado cuando venías llevando una gestión en el ministerio espectacular? Es decir, ya hablaba maravilla de tu gestión. Nosotros, el ministerio, hicimos un trabajo extraordinario. Teníamos plan industrial, plan de desarrollo rural, plan de emprendedores, plan comercial, inyectábamos recursos. Yo a nivel, todos los años, en los 2 años, ¿no? Al mes de septiembre tenía el presupuesto ejecutado y funcionaba con partidas especiales, pero era por el nivel de laburo que teníamos. No dejábamos ninguna respuesta sin, ninguna demanda sin respuesta. Estábamos en los territorios, un trabajo de un equipo de gente donde pasábamos horas y horas. El ministerio era un ministerio lleno de gente, de personas que iban y venían, programas, acciones, los territorios. Yo estaba muy, y además con las cuestiones coyunturales, las crisis climáticas, las crisis del tema industrial, eso nos posicionó mucho. Pero estábamos desarrollando un plan de políticas muy a la ofensiva, hasta que viene esta propuesta, ¿no? Bien, yo la propuesta, la salida esa no la contemplaba, no estaba en mis planes. No, o sea, fue una invitación, una propuesta que me hace el Frente Progresista en un momento de mi desarrollo en el ministerio que yo no lo tenía en mis planes. Mi plan era seguir en el quilombo que estaba, seguir laburando a 1000. Es cierto que ahí puede haberse dado algún tipo de especulación que siempre me ha rondado, si esa invitación, esa propuesta que se me hace era para, bueno, sacarme del ministerio porque en algún sentido podría haber estado incomodando algunas situaciones o políticas o de interés. Bueno, son especulaciones, no me consta nada. Lo que sí digo es, no estaba en mis planes. Cuando me hacen la invitación o se me hace la propuesta, al principio la sufro mucho porque yo soy un tipo ejecutivo. Ir a sentarse allá entre 259. Yo soy un tipo ejecutivo. Pero te voy a decir algo, conociendo tu perfil, digamos, un tipo que tiene una impronta de laburo. Sabemos que la legislatura, y sobre todo la legislatura nacional, donde hay 259 legisladores, es muy difícil tener una presencia
o querer imponer encima de minoría, porque era un partido, casi te diría, tenía uno más, que eran dos en ese momento, que iban a tener 2 lugares contra todo para conseguir diferenciarse nada más. No digo conseguir leyes y sacar algo positivo de eso. Marcar la diferencia. Era una tarea difícil, complicada. Ahora lo lograste porque apenas te subiste con 2 o 3 leyes que planteaste, marcaste la diferencia que hasta el gobierno nacional empezó a tomar, que no era tu palo, a decir, epa, tiene otra mirada distinta. Y eso lo loable que cuando fuiste legislador, marcaste una diferencia dificilísima hacerla en Buenos Aires. Y menos un partido tan chiquito como era el Frente Progresista. Sí, porque pasó en el debate de la previsional. Yo me tuve que sentar en la Cámara de Diputados y se nos vino el debate de la reforma previsional, el presupuesto, consenso, el tema del pacto fiscal, y tuve que salir a la cancha, como se dice, y actuar y aprender, porque uno no es legislador, no hay un lugar donde uno aprenda a ser legislador. Uno aprende a ser legislador siéndolo. Cuestiones de negociación, el reglamento parlamentario, cómo tenés que manejar este tema, con quién tenés que hablar, saber dónde. Uno tiene que aprenderlo sobre la marcha. Bueno, y tuve que iniciarme muy rápido, y es cierto que rápidamente tuve ahí un rol protagónico en todos esos temas, como también en el tema, tal vez para mí más importante y protagónico, que es el tema de el intento de cobro de ganancias a las cooperativas y mutuales del país. Bueno, ese fue muy... Porque eso había que defender algo que puso en duda. Es decir, el avance del Ejecutivo era muy fuerte, muy porque fuerte. Ellos empezaban con esto y venían por todo. La línea de economía de ese entonces con el ministro Duhovne era fuertísima. Equiparaba una cooperativa con una sociedad anónima, por ejemplo. Era una línea muy dura. Pero ahí tuve un poquito de suerte, porque si bien trabajo mucho el tema a nivel de comisión o de comisiones, cuando llegamos al recinto, el sector, nadie quería que el sector del kirchnerismo duro encabece la bandera de la resistencia. Y por parte sobre todo de todo un bloque del Frente para el Cambio, de radicales que estaban en contra de eso. O sea, había un bloque dentro del bloque oficialista, sí, claro, de radicales del interior, que estaban en contra de su propio oficialismo. Uh-huh. Pero estos radicales del Frente del Cambio no querían que el kirchnerismo duro, en ese momento Frente para la Victoria, encabece la resistencia. Quien solucionó ese tema político fui yo, porque me hacen la propuesta, Luis, el que tiene que encabezar en el recinto, el que tiene que poner la cara y el que tiene que hacer el discurso y el que tiene que ir al frente sos vos, porque con vos equilibramos. Claro. Eso también me dio un poquito de suerte y ahí quedé también en un rol protagonista. Y tu ida del Frente Progresista fue tomar la decisión en la ley del aborto. Tu postura ahí, que tiene que ver con tus convicciones, con tu historia, que lo contaste al principio. Lo mamaste desde el vientre de tu mamá, el tema de la vida, y esa decisión que vos tomaste ahí, digamos, de no jugar con los pañuelos verdes, te significó un poco, casi te diría, la tarjeta roja dentro de lo que es el socialismo. Sí, fue un tema para mi vida tremendo, ¿no? A nivel personal y familiar, porque bueno, sufrí un linchamiento mediático, te diría internacional, porque mi caso fue... Fue durísimo. Mi caso trascendió la provincia de Santa Fe. Mi caso fue un caso en Buenos Aires. Mi familia prendía la tele y los medios de Buenos Aires hablaban de mí, pero hasta fuera del país. Tuve un linchamiento, lo que se dice mediático, mi celular estallaba. Yo nunca me victimicé, Carlos, porque podría haber hecho denuncias de cualquier cosa, de amenazas, gente que me mandaba y me deseaba cosas horribles. Vivimos una situación ¿Pero sabes qué complicada. mostró eso? Que cuando uno tiene convicciones la defiende de capa y espada. No se negocia. Sí. Y yo lo pongo en estos términos. Yo, antes del debate, sabía que de las consecuencias a las que me afrontaba, políticas y personales. Y sabía que se me venía un desierto y un invierno político y un desierto político largo.
Pero una vez me dije a mí mismo y a mi gente y a mi familia sobre todo, digo, mira, yo del desierto puedo volver. De lo que no puedo volver es de una conciencia quebrada. Luis, la verdad que seguiríamos charlando y ya te invito para la próxima, la continuidad de esta charla, porque hay muchos temas para seguir charlando. Gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Muchas gracias, Carlos, y por hacerme sentir bien. Gracias.